Hola, buenos días, profe Heidi. Bueno, 3 minuticos más e iniciamos. Hola, buenos días. Hola, a las 7:05 iniciamos, ¿vale? Tranquila, no hay problema. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Esta es la sesión número 4 del grupo número 30. Buenos días, mi profe. Entonces vamos a dar inicio a los objetivos de nuestra sesión del día de hoy, que es, en primer lugar, trabajar la fase imaginar de la metodología de Design Thinking, y lo segundo será realizar la experiencia creativa que tenemos para esta semana número 4. Recordarles la importancia de enviar sus evidencias, de que los archivos estén en PDF, ¿cierto? Así trabajemos en Word o trabajemos en PowerPoint, que siempre los archivos estén en PDF, listo, cuando los vayamos a subir a la plataforma. Ya esta semana es la número 4, nos quedan, aparte de esta, pues 2 sesiones más así sincrónicas para culminar, digamos, el trabajo fuerte del diplomado y poder completar pues nuestras evidencias. Bueno, muy bien, entonces voy a dar paso por aquí a la presentación del día de hoy. Por aquí está la presentación. Bueno.
Denme un minutico. Bueno, muy bien. Entonces, la semana 2 trabajamos la fase conectar, la semana número 3 trabajamos la fase entender y esta semana trabajamos la fase imaginar. A lo largo de cada una de estas semanas hemos ido realizando diferentes ejercicios que nos han llevado a definir un desafío, como fue el que hicimos la semana anterior. Y esta semana lo que nos lleva es a crear, a empezar a ver cómo creamos esa solución creativa para ese desafío. Entonces, ¿de qué se trata esta fase imaginar del design thinking? Crear soluciones para las necesidades, problemas o desafíos que se tienen como tal. Me quedo por acá. Ok, bueno. Entonces, este es uno de los primeros ejercicios que se pueden realizar para activar la creatividad de una persona en cualquier contexto, sean niños, sean adultos, en cualquier contexto. Entonces, este ejercicio se llama un minuto para pensar. Entonces, lanzamos una pregunta para poder activar la habilidad de la creatividad, como es la que tenemos aquí como ejemplo. Cosas que nos pueden hacer volar. Entonces, cada uno en su mente empieza a pensar todas esas cosas que nos pueden hacer volar. Entonces, de esta manera, este ejercicio nos permite reflexionar, nos permite activar todas aquellas cosas, en este caso, que pueden hacer volar alas, aviones, ¿cierto? Globos, bueno, diferentes, digamos que artefactos o que nos permiten pues hacer este ejercicio. Entonces, siempre la idea será activar esa habilidad que todos los seres humanos tenemos y este es un muy buen ejercicio para hacerlo. Podemos usar otras preguntas y demás. Entonces, en esta fase, esta presentación se me está quedando por acá. Bueno, en esta fase, como les venía diciendo, nos encargaremos de crear esas soluciones para los desafíos que venimos encontrando previamente. La semana pasada, en el ejemplo que yo les hice, concretamos un desafío, ¿cierto? Entonces, recordémoslo. El desafío era cómo podemos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en el desarrollo de competencias tecnológicas para el siglo XXI. Ese fue el desafío que quedó definido, ¿cierto? En el ejemplo que hicimos la semana pasada y cada uno de ustedes debía pues realizar su propio desafío aplicando la fórmula que les dejé. Entonces, esta fase está compuesta por 3 elementos que son los que encontramos aquí en nuestra presentación. El primero es la creatividad, el entender qué es, ¿cierto? El por qué es importante fortalecerla y cómo trabaja en nuestra vida diaria la creatividad, comprendiendo pues que todos tenemos esta habilidad desarrollada, ¿cierto? La segunda es imaginar las distintas posibles soluciones.
apoyarnos en herramientas como el brainstorming, que es una herramienta que vamos a trabajar en un momentico para tomar la mayor cantidad de ideas posibles para dar solución a un desafío, ¿cierto? O en este caso al desafío que cada uno definió. Y la otra es la ideación o el idear componentes, que es saber elegir cuáles son esas ideas que aportarán mayor valor a la solución del desafío que hemos encontrado en las fases anteriores. Entonces, esta fase de imaginar nos invita a tener una mirada casi que de principiante ante las cosas y estar dispuestos a reaprender, a dejar los juicios atrás, a un lado y creer que en el poder de la creatividad. Entonces, en esta fase se trabaja lo que en la primera yo les mencioné del pensamiento divergente y convergente. Entonces, vamos ahorita a ver y a recordar qué es eso del pensamiento divergente y convergente. Esta fase tiene unas características. Entonces, todas las fases, si ustedes se han dado cuenta, tienen 4 características. Esta, pues, la primera es, tiene como objetivo generar múltiples opciones para solucionar el desafío. La segunda es, la creatividad es el factor fundamental en esta fase para la creación de soluciones. En esta fase es más importante quizás la cantidad de ideas que la calidad de las mismas, ¿cierto? Y es fundamental contar con distintas perspectivas para la construcción de una solución. Entonces, fíjense que estas 4 características todas están girando alrededor de la creatividad y de la solución de los desafíos que se presentan. Vamos a hablar entonces ya concretamente como del concepto de creatividad. Uno de los precursores de este concepto durante el siglo XX pues ha sido Sir Ken Robinson, quien nos indica que la creatividad es ese proceso de tener ideas originales que tienen valor, o sea que la característica fundamental es la originalidad, ¿cierto? Y además plantea que se puede reaprender o aprender, ¿cierto? A ser creativo siempre y cuando nos ocupemos de ejercitar estabilidad. Entonces, todos los seres humanos tenemos estabilidad para poder ver más allá, ¿cierto? E idear soluciones creativas ante las necesidades que nos permitan mejorar el entorno donde vivimos y las posibilidades de quienes habitan allí. Entonces, bien importante que tengamos claro que todos tenemos estabilidad desarrollada, unos digamos más que otros, pero precisamente porque se han preocupado por ejercitar esta estabilidad como tal. Esta presentación hoy está molestando un poco. A ver, dame un segundito. Buenos días, mi profe. Bueno, esta presentación hoy está molestándome un poquito. Bueno, entonces, a ver, miremos aquí si ya me la dejan. Bueno, porque es importante hablar pues de la creatividad, ¿cierto? Estamos en un mundo que avanza a pasos agigantados y la creatividad se vuelve fundamental para navegar y avanzar en él, ¿cierto? Anteriormente se pensaba que la creatividad era una habilidad especial que solo tenían algunas personas a quienes llamaban genios, ¿cierto? Incluso si nosotros pensamos en algunas personas importantes de la historia, por ejemplo, un Einstein, por ejemplo, Leonardo da Vinci, por ejemplo, Marie Curie, por ejemplo, bueno, Simone Beauvoir, son algunos referentes de personas que desarrollaron su creatividad de manera diferente. Es decir, se comprende que incluso
la creatividad que desarrollaron para dar solución a esos conflictos que estaban en su entorno fue básicamente por asociación, lo que todos podemos hacer. Ahorita vamos a ver qué es eso de la asociación. Entonces, algunos estudiosos y científicos, como el que les comenté ahorita, Sir Ken Robinson, Barner, que no es desconocido para nosotros como docentes, Goleman, que trabaja todas estas inteligencias múltiples, comprenden que la creatividad es una habilidad que se puede reaprender y ejercitar. Ejercitar lo más importante. Entonces podemos decir que la creatividad es una de esas competencias más importantes para afrontar los retos del siglo XXI y estas nos desafían a ser creadores de nuestra propia realidad. Entonces, la creatividad es importante en nuestras vidas y en nuestro entorno porque genera flexibilidad, hay una adaptación al cambio y una resiliencia. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, ser flexibles nos permite transformar los procesos para lograr dar solución a los desafíos de nuestro entorno gracias a la capacidad de abordarlos desde distintos ángulos y perspectivas. Esto, digamos que nos pasa mucho a los docentes porque digo yo que nos convertimos en un multitasking, ¿cierto? Multitareas. Entonces, por momentos podemos ser psicólogos, por momentos podemos ser científicos, por momentos podemos ser amigos. Entonces, digamos que dentro de nuestra labor como docentes tenemos pues, digamos que una partecita de esa flexibilidad, ¿cierto? Lo otro es la adaptación al cambio. Entonces, esta nos permite o nos brinda más bien herramientas necesarias para comprender los nuevos desafíos, enseñando que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios y aprende a moverse en ellos. Entonces, esto tiene que ver con la adaptación al cambio y la resiliencia, que tiene que ver con ayudar a hacer frente a las situaciones de crisis en donde podamos, o las que encontremos en nuestro entorno, enseñándonos a incorporar la lección aprendida para mejorar y lograr y superar los futuros retos de forma creativa. Entonces, estos tres elementos hacen que sea muy, muy valioso e importante pues, el desarrollo de esa creatividad. Vamos a ver entonces qué es eso del pensamiento lateral. Bueno, entonces esto del pensamiento lateral tiene unos elementos que ya los vamos a profundizar. Sin embargo, este pensamiento lateral está estrechamente relacionado con lo que les venía diciendo anteriormente frente a la creación por asociación y aquellos autores que también desarrollaron este pensamiento lateral a través de esa asociación. Entonces, este pensamiento lateral es un pensamiento creativo y consciente, sistemático, que analiza los desafíos desde diferentes perspectivas y visiones. Esta es una habilidad que permite la solución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas asociando información ya conocida con elementos nuevos. Entonces, el término de pensamiento lateral fue introducido por un autor pues muy importante que se llama Eduardo Bono en el 67 en su libro Usando el pensamiento lateral. Para De Bono el pensamiento era aquel patrón de pensamiento que se realiza por diferentes vías a las utilizadas al pensamiento o el razonamiento tradicional con el que todos venimos, facilitando perspectivas novedosas mediante la asociación de distintos conocimientos y experiencias. Miren, los niños, por ejemplo, los niños que están de los primeros, sí, de los primeros a los 7 años, los niños vienen desarrollados con ese pensamiento lateral. ¿Qué pasa de los 7 para arriba? Se empiezan a sesgar, se empiezan, digamos, empiezan a sesgarse por su crecimiento, por lo que hay en el entorno, por la sociabilidad, ¿cierto? Y empiezan a tener incluso prejuicios en la preadolescencia, en la adolescencia, dejando un poco atrás el desarrollo de este pensamiento y pasando al pensamiento pues tradicional. Entonces, lo ideal de este pensamiento lateral es
no dejarse como contagiar de esos sesgos, digamos en el caso de los niños, en el caso de nosotros los adultos, tener mente abierta, ¿cierto? Sin hacer prejuicios, sin tener sesgos eh, frente a las situaciones, sino mirar la forma más creativa de solucionar. Entonces, este pensamiento lateral se lleva a cabo a través de 4 elementos básicos que son los que tengo acá. Entonces, el primero tiene que ver con la comprobación de suposiciones, que es lo que les venía diciendo de tener la mente abierta, es decir, desconfiar de esos resultados inmediatos, ¿cierto? Los prejuicios y los razonamientos que surjan nada más así por plantar esas suposiciones y generar conciencia de las ideas y valores de cada uno, evitando que interfieran nuestros sesgos cognitivos, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de mantener la mente abierta y dejar atrás los sesgos. Lo segundo es la formulación de las preguntas correctas. Entonces, antes de llegar a cualquier tipo de conclusión o solución, es importante hacernos las preguntas correctas para saber, para saber desde el primer momento el tipo de respuesta que queremos hallar. Entonces, tras examinar estos datos de las suposiciones, se podrán hacer algunas preguntas más específicas. Por eso, digamos, en la fase anterior, yo les insistía mucho en que concretáramos mejor esas preguntas, ¿cierto? Que nos quedara como más aterrizadita para que nos permitiera avanzar. La tercera, pues es, por supuesto, la creatividad. Entonces, al incorporar elementos que no parecen relacionados de manera clara y al hacer asociaciones novedosas, se refuerza y valora especialmente el uso de la creatividad como una habilidad imprescindible en el pensamiento lateral, ya que nos permite iluminar esas nuevas alternativas y percibir opciones diferentes. Y la cuarta tiene que ver con el razonamiento lógico. Entonces, como ya se ha mencionado, ese pensamiento, digamos, tradicional, ese pensamiento lógico, no, digamos, no es que sea negativo, ¿cierto? Porque este nos permite a veces sí, genera rigurosidad en el pensamiento y la capacidad deductiva y de interpretación que nosotros tenemos. Por eso también va cogido de la mano este razonamiento lógico con el pensamiento lateral, perdón, para alcanzar esas soluciones realistas. Una vez desarrolladas esas alternativas, la lógica del pensamiento lateral permite explicarlo y transmitirlo a los demás. Entonces, estos 4 elementos juegan un papel determinante a la hora de desarrollar este pensamiento lateral. Bueno, si ustedes de pronto les llamó mucho la atención este tema del pensamiento lateral, pueden consultar a Eduard de Bono en su texto Pensamiento lateral. Así tal cual se llama. Bueno, vean otra vez. Vamos a ver por aquí. Bueno, un poquito, denme un minutico. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para generar ideas? Hay 3 pasos importantes para generar esas ideas. Lluvia de ideas o brainstorming, filtro de ideas y espacio de ideación. Vamos entonces a mirar qué es lo que nos dice cada una de estas. Entonces, ¿qué es el brainstorming o lluvia de ideas? Que seguramente no es un término desconocido para nosotros, sino que ya lo hemos venido trabajando. Entonces, se entiende que la lluvia de ideas es, específicamente desde el design thinking le llaman brainstorming. Vean otra vez, me va a tocar dejarlo. Qué pena con ustedes. Ahí. Ay.
a ver, ¿qué pasó por acá? Amaneció resabiado el computador hoy. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es el brainstorming o qué son las lluvia de ideas. Aquí lo voy a abrir un poquito para que no nos genere como el conflicto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, es una metodología de generación de ideas por excelencia que se maneja en el design thinking, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Es encontrar el mayor número de ideas posibles con las que se pueda dar respuesta a un desafío. La mejor forma de desarrollar este proceso del brainstorming es en equipo, ¿cierto? Ojalá cuando nosotros pudiéramos aplicar estas técnicas nos damos cuenta de lo valiosas que son. Y aunque también pues, lo podemos aplicar de forma individual, que es como también lo podemos trabajar y como lo vamos a trabajar ahorita pues en nuestra guía. Entonces, la práctica habitual de la tormenta de ideas o brainstorming tiene dos ventajas adicionales: potenciar una cultura ágil de innovación en tu entorno y aumentar la creatividad de las personas que lo practican. Entonces, bien importante que tengamos presentes esas dos ventajas que nos conducen a un camino de ideación, ¿no? Entonces, vamos a mirar cuáles son esas reglas que se deben tener en cuenta en el brainstorming. Entonces, la primera tiene que ver, que son 9 básicamente, tiene que ver con multiplicar las ideas. Entonces, si quieres tener una buena idea, es más probable que llegue si tienes muchas. O sea, ¿cuál es la idea? Tener muchas ideas para solucionar un desafío. La segunda tiene que ver con no juzgar y esto tiene que ver con nosotros mismos. A veces somos los primeros en juzgarnos y matamos las ideas porque nos parecen que no, pues que no vienen al caso. Entonces, cuando encontramos o matamos esas ideas que se nos ocurren, ¿cierto? Eh, lo que estamos haciendo es sesgarnos, ¿no? Entonces, en este momento no hay malas ideas. La tercera es no intentar racionalizar. Entonces, las ideas raras pueden disparar algo en las ideas de los otros y ahí puede salir algo valioso. Entonces, y nos puede pasar en el salón de clase, ¿no? Entonces, si hacemos una pregunta como en el ejercicio primero que les dije, 1 minuto para pensar cosas que nos sirvan para volar, a muchos quizás se les ocurran eh, ideas locas, ¿no? Entonces, esto, aunque puede ser utopía o no realizable, dispara la creatividad en otra persona. Entonces, por eso la importancia de no racionalizar. Intentar mantener el foco, digamos, de estas ideas, o todas las ideas locas que se nos ocurran para solucionar ese específico desafío son muy válidas, pero la idea es que no se alejen del tema que queremos pues desarrollar o la problemática que queremos resolver. Valora otros puntos de vista, que sería la quinta. Entonces, al escuchar a los demás y encontrar el equilibrio en el que todos puedan participar, es que se salen las mejores ideas. Esto tiene que ver con el valorar esos otros puntos de vista. En la número 6 es comunicar lo esencial, ¿cierto? Entonces, dar una idea de manera específica, intentar que no sean solo palabras sueltas, sino que sea algo breve y que quepa en uno, incluso en uno de esos papelitos que nosotros llamamos pop-it, que son pequeñitos de colores para pegar en la pared o en el tablero. De esos mismos hablamos. Ser visual. Eh, a veces, digamos, puede ser fácil poder explicar con un dibujo, pero no solamente se trata de eso, sino de escribir de una forma clara, concreta, para poder tener entendimiento de esa idea. Tener una conversación a la vez, entonces tener un moderador de esa lluvia de ideas
garantizando que todos puedan participar y que nadie acapare la conversación. Además, se pueden agrupar otras distintas ideas. Y la última es trabajar con la pregunta del desafío. Entonces, plantea una pregunta que sea suficientemente amplia, ¿cierto? Que permita diferentes tipos de ideas, pero que también sea lo suficientemente concreta y se centre en lo que necesitamos resolver en ese desafío. Entonces, estas son las 9 reglas del brainstorming o lluvia de ideas, que es esta metodología de generación e ideación. Bueno, vamos a ver lo siguiente por aquí. Bueno, entonces vamos a mirar ahora los componentes para filtrar esas ideas que recopilamos, digamos, cuando aplicamos el brainstorming. Entonces, este filtro de ideas se compone de 3 preguntas básicamente, estas 3 que vemos por acá. Entonces, ¿qué nos interesa? Inicialmente nos interesa más la cantidad que la calidad, pero al momento de definir los componentes es importante pues realizar un filtro, que es lo que estamos tratando de trabajar acá, ¿cierto? Que nos permita determinar cuáles de esas ideas agregan verdadero valor al desafío. Entonces, vamos a hacer uso, digamos, de estas 3 preguntitas con respecto a cada una de las ideas que se puedan ocurrir en un desafío. Entonces, la primera es, ¿hasta qué punto la idea es nuestra en una institución o entorno? ¿Hasta qué punto resulta útil para resolver el problema identificado? La tercera es factible ponerla en marcha. Entonces, la idea es que cuando estemos reunidos en un equipo podamos darle una puntuación a cada una de las ideas que salgan con respecto a estas preguntas. Entonces, la idea es reducir pues la cantidad de ideas en lo posible y pasarlas por este filtro de las 3 preguntas, clasificándolas de 1 a 10, ¿cierto? Entonces, las preguntas con mayor puntuación serán aquellas que el equipo de trabajo considere son las más idóneas de desarrollar para dar solución al desafío. Entonces, la idea es que nosotros podamos puntuar y que logremos pues sacar esas que empiezan a ser más valiosas en este punto del proceso. Hay un autor súper importante que se llama Ewan Meintoch, que tiene un texto que se llama Pensamiento de diseño en la escuela y habla precisamente de cómo se puede ir transformando estas metodologías y se pueden ir apropiando en el aprendizaje. Bueno, entonces esto con respecto al filtro de las ideas. Y lo tercero será pues el espacio de ideación, muy importante al momento, digamos, de llevar al equipo a un contexto diferente. Entonces, el espacio para el brainstorming o lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, debe ser, ojalá que un espacio inspirador para la sesión, que aumente la confianza de los participantes, que facilite el proceso, lo posible que sea un espacio luminoso, que tenga un tablero o una cartelera para poder pegar esos papelitos de colores, o sea, que los saque un poquito del contexto del aula de clase y que los prepare para este espacio de ideación, ¿cierto? Lo segundo es el desarrollo. Entonces, durante el desarrollo del brainstorming es necesario contar con el apoyo de un facilitador que nos ayude a dirigir la sesión, aclarando dudas y guiando el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Indicar el objetivo, el por qué se está haciendo el brainstorming, ¿cierto? Recordando la necesidad o problemática y pensando pues en una solución. También pues rompiendo el hielo con ese ejercicio que les mostré ahorita sobre 1 minuto para crear, ¿cierto? Con una pregunta así como que nos active la creatividad. Y lo último pues es el espacio de reflexión. La idea es que este facilitador
de cierre al ejercicio, invitando pues a los participantes a hacer una reflexión sobre el proceso vivido, recoger las observaciones del ejercicio y mencionarlo en el siguiente paso dentro del Design Thinking, que es el prototipado, que es el que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, aquí les quería mostrar digamos, cuando se aplica el brainstorming, que salen muchas ideas, digamos, en el tabletito aquí que vemos en este recuadrito, y salieron dos importantes para ese desafío que nosotros trabajamos como ejemplo la semana pasada. Entonces, nuevamente recuerdo el desafío. ¿Cómo podemos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en el desarrollo de competencias tecnológicas para el siglo XXI? Entonces salieron dos posibles soluciones. Una, crear un laboratorio de tecnología e innovación y la segunda, crear un blog de contenido especializado en tecnología. Entonces, dado el ejemplo de la semana pasada, entonces estas fueron las soluciones que salieron tras la aplicación del brainstorming, ¿sí? Entonces, aunque son dos ideas que diferentes, se pueden complementar una de la otra. Entonces, bueno, la idea es trabajar en estas ideas y poder ya concretar en la siguiente fase, que es el prototipado. Bueno, muy bien. No sé, mis profes, si tenemos alguna pregunta sobre esta fase de imaginar, o todo está claro hasta el momento, para que me vayan contando. Mis profes, ¿ya los dormí? No, Dios mío. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la guía del día de hoy. ¿Recuerdan la guía que todos hemos venido trabajando semana a semana? Esa es la que subimos en la fase del Design Thinking. Entonces, ya la voy a proyectar por acá. Listo. Entonces, se las voy a enviar también al grupito, por si alguien no lo tiene, lo puede abrir. Listo, entonces, denme un momentico. Mis profes, se ve ahí la pantalla. Sí, sí. Ah, listo. Ay, me respondieron muy bien. Dije, no, ya los dormí con toda esta careta. No, 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 no. Bueno. Eh, bueno, entonces vamos a trabajar. Ay, se me perdió por aquí el archivito. Bueno, vamos a trabajar entonces en los dos punticos que nos corresponden esta semana. Miren, ahí al grupo les acabé de enviar la guía, si no la tienen a la mano, para que la podamos abrir y la podamos trabajar ahí. Entonces, recuerdan que la semana pasada nosotros aplicamos una fórmula, ¿cierto? Donde empezamos a concretar ya el desafío. Entonces, aquí, estos son varios ejemplos que trabajamos durante la semana con varios grupos, ¿cierto? Entonces, cogí este y para hacer, digamos, un ejemplo de lo que tenemos que hacer en la siguiente fase. Los estudiantes de grado noveno necesitan una manera de conocer sobre la conservación de los alimentos a través de la experimentación o creación de un espacio apropiado para los mismos. Y por acá desarrollamos el desafío. ¿Cuál es este desafío? El verdecito. Ese no era, bueno, que ese sí no lo alcancé a escribir por acá, sino era el de los estudiantes frente al negocio. Era este, para darles el ejemplo que tienen. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes de grado sexto conozcan sobre los elementos de un negocio para emprender? Entonces, aquí en la fase imaginar, en el primer cuadrito, nosotros debemos colocar esas ideas que se nos vengan a la cabeza para darle solución pues, al desafío que cada uno hizo, ¿cierto? Entonces, el desafío aquí que yo escogí fue cómo podemos hacer para que los estudiantes de grado sexto conozcan sobre los elementos de un negocio para emprender. Entonces, a mí se me ocurrieron una feria empresarial, una feria digital, un canal de emprendimiento, ¿sí?
en que son ideas que se van dando solución pues al desafío planteado. Entonces, en este primer cuadrito, recuerden que estamos en la fase imaginar. En este primer cuadrito, la idea es que colocamos todas las ideas posibles para dar solución al desafío que cada uno de ustedes ya construyó. Y en este segundo cuadrito solamente es colocar como un comentario sobre qué les pareció la técnica del brainstorming o lluvia de ideas frente a lo que les expliqué ahorita. Entonces, esto lo que vamos a hacer son estos dos punticos de la fase imaginar en este momentico. Entonces, 10 minutitos, ¿les parece? Para poder dejar esto concreto, para poder continuar. Entonces, son las 7:42. Entonces, a las 7:52 y me van contando si tienen preguntas o si quieren socializar sus posibles ideas. Bueno, me van contando, estoy por acá. Entonces, 7:52, pregunto por estos dos puntos. Si alguno no tiene la guía, me dice y se la envío. ¿Listo? Igual esa también está en plataforma.
Bueno, ¿cómo vamos? Ya vamos a terminar el tiempito. Ustedes saben que la idea es que nosotros dejemos realizada esos dos punticos y esa evidencia. Entonces, bueno, sí, a las 7:52. Bueno, mientras van finalizando, por aquí les estoy proyectando los materiales que debemos tener aquí a la mano para empezar nuestra segunda sesión. Entonces, para que vayan trayéndolos, van trayendo su tintico y prepararnos para la segunda parte de nuestra sesión mientras ya terminamos esta primera parte. Listo, mis profes. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera darme a conocer alguna de sus ideas con respecto al desafío que trabajamos ahorita, o los desafíos que venimos trabajando, cómo lo vemos, fácil, difícil, no sé, para ir cerrando.
esta partecita de nuestra sesión. No, ninguno está muy callados hoy. La Espera un madrugada. momentico, profe. Ya estamos terminando. Bueno. Bueno, listo. Que nos pegó duro la madrugada de hoy. No, 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 no. Bueno, yo quisiera compartir. Listo, profe. Dale. En la fase anterior, donde había trabajado sobre la fase entender, o sea, porque le estamos dando continuidad a estas actividades, yo había cambiado ese proyecto que había inicialmente y estaba trabajando, yo creo que la idea que usted planteó allá sobre cómo hacer para que los estudiantes de grado sexto encuentren una idea de negocio que le permita iniciar su empresa. Esa fue la que yo trabajé la semana pasada. Entonces, Esa era la tuya, mira, sí. yo fiándome de ese ejemplo todas las semanas. Bueno, Súper bien. Sí, entonces dentro de la idea del browsing o lluvias de idea, primero que todo elaborar el proyecto de emprendimiento para que sea insertado en el PEI, o sea, para que sea algo institucional. Segundo, realizar institucionalmente ferias de emprendimiento. Otra idea es participar de eventos externos a la institución sobre emprendimiento y utilizar los medios digitales para mostrar nuestros productos. Eso serían como que la lluvia de ideas. Y dentro de lo que es la experiencia con la técnica, yo digo que utilizar esta herramienta del browser o lluvia de ideas es fundamental para despertar la creatividad de los estudiantes, ya que permite encontrar soluciones y fomenta también el trabajo colaborativo. Entonces, ese sería mi aporte. Perfecto, mi profe. Sí, en la siguiente semana vamos a trabajar el prototipar. ¿M? Que es el prototipar, lo que hacemos nosotros en la guía, en las guías de las experiencias creativas, que es empezar a crear el paso a paso. Entonces nos van definiendo un poquito más ciertas esas ideas que tenemos, pero ahí ya la tienes. Incluso unas son complementarias de las otras, ¿no? Entonces, ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta. Listo, por aquí el profe Hugo, que tiene dificultades con el sonido. Bueno, listo, mis profes. Entonces les voy a mostrar un videito cortico sobre como el resumen de esta fase del imaginar y damos paso a la experiencia creativa del día de hoy. Bueno, me cuentan si se escucha, si se ve el video. Se ve el video, pero no se escucha. O sea, está fijo. Sí, ya entonces lo voy a poner por aquí. Por aquí es este. Listo, entonces ya lo voy a poner. Fase 3 del Design Thinking, imaginar. Imaginar es la capacidad de idear un mundo de posibilidades gracias a la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Como sabemos, la creatividad es un proceso de generación de ideas que agregan valor a nuestro entorno. Inicialmente se pensaba que la creatividad era una habilidad de pocas personas a las que comúnmente se les llamaba genios. No fue sino hasta la década de los 30 que el psicólogo Liu Vygotsky habla de que la creatividad inicia en la infancia con la imaginación, durante la adolescencia se nutre del conocimiento y la capacidad de razonamiento, y en la madurez podemos decir que tiene una capacidad creadora.
Vygotsky relaciona la creatividad con una habilidad innata de todo ser humano y que se desarrolla en menor o mayor medida de acuerdo al entorno sociocultural en el que está inmerso. A partir de esto, diversos teóricos de la psicología y la pedagogía comenzaron a indagar más sobre la creatividad, partiendo de la premisa de que todos somos creativos en distintas formas. La creatividad está en todos. Sin embargo, al ser una habilidad, es necesario ser consciente de cómo sucede el proceso creativo y la gestación de las ideas en nuestro cerebro. La creación de ideas tiene 3 momentos clave. El primero es la preparación. Este es el momento en el que nos sumergimos en el problema, buscando información relevante. Aquí es importante dejar volar la imaginación. Este paso tiene como objetivo reunir todos los datos posibles para conectar ideas que lleven a una solución. La segunda es la incubación. Nuestro inconsciente comienza a conectar todo. El proceso de incubación es pasivo. Nuestra mente toma la información que ha recolectado durante la preparación y comienza a crear una solución, aunque no estemos pensando en ella. Y la tercera es la iluminación. Es el momento donde se revela ante nosotros la solución del desafío. Es importante tener en cuenta que el pensamiento solitario todavía no es un acto creativo. Para que lo sea, hay que pasar a la acción. La creatividad es importante en nuestras vidas y en nuestro entorno porque enseña flexibilidad. Esto nos permite transformar los procesos para lograr solucionar los desafíos de nuestro entorno, gracias a la capacidad de abordarlos desde distintos ángulos o perspectivas. Adaptación a los cambios. La creatividad brinda la herramienta necesaria para comprender los nuevos desafíos, enseñándonos que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor a los cambios y aprende de ellos. Nos vuelve resilientes. La resiliencia nos ayuda a hacer frente a las situaciones de crisis que podamos encontrar en nuestro entorno, enseñándonos a incorporar las lecciones aprendidas para mejorar y lograr superar los retos de forma creativa. La creatividad comienza dentro de nosotros. El proceso creativo en nuestro interior está compuesto por 3 engranajes importantes. El primero es la imaginación. Recurrimos a nuestra imaginación para darle sentido a lo que no entendemos. El segundo es el conocimiento. El bagaje de aprendizaje y de conocimientos adquiridos nos permite hacer asociaciones entre elementos distintos para idear posibles soluciones. Y el tercero es la actitud. Esta es una decisión consciente que implica aprender a identificar en qué momentos podemos aprovechar mejor nuestra capacidad creativa. Para generar ideas y soluciones más creativas es importante educar y ejercitar nuestro potencial. Para ello es recomendable: primero, cambiemos la rutina. Para expandir nuestros horizontes creativos es importante rodearnos de perspectivas y experiencias, buscar variedad en lo que comemos, el tipo de arte que observamos, los lugares a los que viajamos o los libros que leemos. El segundo es que busquemos otros puntos de vista. Discutimos ideas con el mismo círculo de amigos. Al no generar confrontación con otras personas, perdemos la posibilidad de ver las cosas de distinta manera. Y el tercero es que observemos el mundo. Esto nos ayuda a no perder la capacidad de asombro. La gente más creativa está siempre al pendiente de las cosas interesantes, aunque no esté relacionada con su trabajo diario. Listo, bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar ya a nuestra experiencia creativa de la semana. Mostrarles un poquito en la plataforma cuál es, dónde la pueden encontrar también. Aquí, por aquí. Bueno, lo primero entonces les voy a mostrar en plataforma cuáles vemos y cómo cuál es la experiencia de esta semana y cómo lo vemos entonces aquí. Entonces, vamos a la ruta número 2, clic aquí. Entonces, vamos a experimentar y vamos a hablar de el planetica rojo, el juego y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, vamos en grado 6º y 7º y aquí encontramos entonces la guía del docente sobre la experiencia creativa de esta semana, que es huella hídrica, sendero del agua. Está la guía del estudiante, que ustedes también la pueden descargar, aunque yo pues trato de enviarles estas guías a sus correos y demás. Está el tutorial de la experiencia,
Aquí lo tenemos denegado. Bueno, vamos a mirar qué pasó con ese videito. Y bueno, los simuladores y en fin, está pues la aplicación que ya ahorita les voy a mostrar y demás. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir ya al documento como tal de la guía del docente para empezar a trabajar nuestra experiencia creativa. Bueno, esos son los materiales que les pedí. Y vamos entonces a dar paso a esta experiencia. Bueno, esta semana se llama Huella Hídrica, Sendero del Agua. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica es el uso que como seres humanos le damos al agua en nuestras actividades y en nuestras acciones diarias. Entonces vamos a recorrer un poco ese sendero que como seres humanos tenemos todos los días con respecto al recurso del agua. Entonces, bueno, ¿cómo empieza nuestra guía? Pues igual que las demás, empieza pues que tiene un enfoque en competencias, en los estándares de competencias, en el enfoque educativo STEM, etcétera, etcétera. Luego tenemos el contexto y el problema, que ese pues sí es importante que lo leamos y lo tengamos presente ahí, porque es la forma en cómo vamos a introducir la problemática para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, dice, en las ciudades del futuro se presentan tres diferentes problemas por resolver. La escasez de agua en el presente y en el futuro es una de las principales preocupaciones de los ambientalistas, científicos y tomadores de decisión de los países del mundo. Dicha preocupación obedece a la baja disponibilidad, ya que al menos el 1% del total del agua del planeta es agua guía dulce disponible, agravándose debido al impacto del cambio climático, las precipitaciones y alteraciones en todo el ciclo del agua, además de la creciente demanda de la población y la degradación y contaminación de las fuentes hídricas con los pesticidas, herbicidas y fertilizantes. La degradación de la calidad del agua se está convirtiendo en una de las mayores amenazas de la disponibilidad y la sustentabilidad de los recursos hídricos. Esto, además de sus impactos negativos en la salud y en el ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2015, 2.100 millones de personas carecen de agua potable en sus hogares. De ellos, 263 millones dedican más de 30 minutos al día en la búsqueda de agua. 844 millones no disponen de servicios básicos de suministro para consumo humano y 159 millones beben agua directamente de fuentes superficiales como ríos o lagos. Asimismo, 4.500 millones de personas en el mundo carecen de servicios sanitarios para evacuar excretas. De ellos, 2.300 millones siguen sin tener acceso a servicios básicos de saneamiento, 892 millones defecan al aire libre y 600 millones comparten inodoros o letrinas con otras familias. Por otra parte, para 2025, 2/3 de la población mundial se enfrentarán a una escasez seria de agua. 2.000 millones de personas no tendrán acceso a agua potable y más de 4.000 millones de personas no tendrán acceso a agua corriente en casa. A nivel global, la disponibilidad de agua potable es poca y las enfermedades de origen hídrico, como el cólera, tifo y otras diarreicas, constituyen una amenaza frecuente para la salud en países de desarrollo y se estima cerca de 25.000 personas mueren diariamente, cobrando más vidas que la violencia o enfermedades como la tuberculosis, que según la OMS ascienden a 1.400 personas diariamente. Luego de abordar con los estudiantes la problemática, se debe generar un ambiente de reflexión sobre el cuidado del recurso hídrico y hacer el cálculo de la huella hídrica. Ellos realizarán un concéntrese para el cual plasmarán acciones que se deben adoptar en pro de la conservación de este recurso. Entonces aquí ya tenemos un contexto de una problemática frente al uso del agua y la escasez que ya se presenta, ¿cierto? Y tenemos
la actividad que vamos a desarrollar, que será un concéntrese. Pero antes de realizar el concéntrese, ellos deben hacer el cálculo de la huella hídrica. Entonces, esta guía tiene pues dos direcciones, ¿no? La primera es cuando tenemos acceso a la red y podemos trabajar la aplicación en línea, y la segunda, que es la calculadora de huella hídrica, la segunda virtual, y la segunda será la calculadora de huella hídrica manual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta experiencia creativa? Que ellos, primero, hagan el cálculo de su huella hídrica. Segundo, realicen un concéntrese en un grupo, por grupos, con unos roles específicos que yo ya les voy a decir. Entonces, vamos a ir al paso, digamos, en caso de que se tenga acceso a red o tengamos la posibilidad de mostrarles a ellos la aplicación. Entonces, vamos a trabajar acá. Esta aplicación se llama Cali Huellas H. Se las voy a enviar aquí al WhatsApp. Dame un minutico. Ya listo. Listo. Para que por favor ahorita logren entrar, ¿cierto? Que tienen red de ustedes, entonces que podamos entrar. La primera aplicación que les envía el grupo es la aplicación que se puede trabajar en PC, ¿cierto? En computador, y la otra es para smartphone o tablet, celular o tablet, ¿listo? Entonces, cualquiera de las dos nos sirve, ¿listo? Vamos a mirar esta primera, que se llama Calcula tu huella hídrica, de la Alcaldía de Santiago de Cali. Entonces, vamos a mirar esta. Por aquí la tenía. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, profes. Profes, están viendo por ahí mi pantalla. Sí, sí, la estamos observando. Sí. Listo, muy bien. Entonces, esta primerita es la primerita que les envié al grupo, ¿cierto? El enlace. Y tiene tres partes. Entonces, la primera es qué es la huella hídrica, ¿cierto? Entonces, lo que les venía diciendo, la huella hídrica es el volumen de agua dulce consumida, utilizada y contaminada de manera directa por las actividades diarias que realizamos, más el volumen de agua utilizada en la producción de los bienes y servicios que consumimos. Esa es entonces nuestra huella hídrica virtual, ¿cierto? Entonces, hay una huella hídrica que es directa y otra que es indirecta, la que nosotros usamos en nuestra casa a diario, y la otra es por donde vienen los alimentos y todo, por donde giran los servicios que consumimos, etc. La huella hídrica está compuesta por dos dimensiones, lo que les decía, huella hídrica directa e indirecta. Y esto tiene tres tipos de huella: azul, gris y verde. Entonces, la azul consiste en el volumen de agua que se evapora o incorpora o se pierde en la cuenca o en la fuente, ¿cierto? La gris, o sea que esta sería indirecta. La gris sería el volumen de agua necesario para asimilar la carga contaminante del agua residual generada según parámetros aceptables en la normatividad legal, ¿cierto? Entonces esta sería también directa, esta ya sería directa. Y volumen de agua consumida en productos agrícolas, exactamente, sería indirecta. Entonces aquí vemos nosotros esta información que ojalá pues los estudiantes pudieran explorar, ¿no? Vamos entonces al objetivo de ver esta herramienta o este recurso, que es el resolver o calcular la huella hídrica como tal. Entonces yo aquí voy colocándonos, voy a ir respondiendo como al azar estas preguntas. ¿Por qué? Porque nos lleva a este posible cuestionario para poder analizar cuál es la huella hídrica que tiene cada persona. Entonces, pues, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en tu casa? Entonces, digamos que, no sé, coloco 5, estoy colocando números al azar. ¿Cuánto pagas al mes por servicios? Entonces aquí coloco 50.000 de agua, ¿cierto? ¿Cuántos inodoros de cada tipo tienes instalados en tu hogar? Entonces, de bajo consumo, digamos, 0, y convencionales, que son más de 8 litros de agua, digamos, pongámosle 2. Entonces,
¿Cuántas veces al día utilizas tu inodoro en el lugar? Entonces, pongámosle 2. Uso de la ducha. ¿Cuántas duchas de cada tipo tienes instalados? Entonces, si no tienes de bajo consumo, 0. Si tienes convencionales, entonces 1. ¿Cuántas veces a la semana usas la ducha? Entonces, 7. ¿Cuántos minutos tardas en ducharte cada vez? Pongámosle 10. Uso en la cocina. ¿Cuántas veces al día lavas tus platos? Entonces, coloquemos 2. ¿Cuántas veces lavas tu ropa a la semana? A máquina, entonces coloquemos 1. A mano coloquemos 0. ¿Cuántos minutos riegas el jardín al mes? Entonces coloquémosle 20 minutos. ¿Qué utilizas para lavar tu automóvil? Entonces elige la opción. Entonces, manguera o cubeta. Si no tienen, entonces no colocan nada. Le damos siguiente. ¿Cuántas veces al año llenas la piscina de agua? Entonces, si no hay piscina, entonces 0. Alimentos. ¿Cuántas veces a la semana consumes estos alimentos? Porción de carne, entonces digamos que consumen una vez, porción de fruta 1, tazas de té 1. Ver composición. Bueno, entonces aquí nos da un resultado que es tu huella hídrica directa es 133 metros cúbicos al año. Mire, es decir que tu huella hídrica es alta, es alta. Lamentablemente el resultado de tu huella es alto. Te recomendamos que reduzcas aplicando los consejos de la siguiente pantalla. En el enlace aprende cómo reducir tu huella. Entonces ya vamos a ir para allá. Aquí nos bota un análisis de los componentes donde más se está gastando agua según lo que respondimos en esa calculadora, ¿cierto? Entonces, digamos, en este grafiquito, en la parte A dice que el uso del baño es uno de los componentes más altos que se tienen ¿qué? Para esa huella hídrica, es el más alto. Y la otra es, por ejemplo, el consumo de carne, que también está alto dentro de lo que respondimos. Vamos entonces aquí al aprende cómo reducir tu huella. Y entonces aquí nos dan unas recomendaciones. Nos dan unas recomendaciones de cómo reducir la huella. Entonces, por ejemplo, ducharme máximo 5 minutos. Las duchas pueden consumir hasta el 30% del agua que utilizamos diariamente. Cerrar el grifo mientras me lavo los dientes, las manos, me afeito, dejando el grifo abierto, podemos consumir el doble. Entonces, la idea es que con esta información nosotros podamos hacer el concéntrese. ¿Listo? Es decir, si no tienen red, ya a nosotros como docentes nos tocaría imprimir esta información, ¿cierto? Y llevarles o incluso buscar más información en Google. Eso no hay problema. Mira que hay unos links de interés por si no solamente quieren quedarse con esto, sino pueden buscar recomendaciones para disminuir la huella hídrica. ¿Listo? Entonces, esta es la calculadora virtual, ¿cierto? Cuando hay red, cuando tenemos la posibilidad de que los estudiantes puedan interactuar con Internet. Entonces, vamos a ver la calculadora manual, ¿cierto? Vamos a ver la calculadora manual en el caso de que no se tenga red. Acá voy. Aquí en la partecita, si tiene acceso a Internet, debe seguir el siguiente paso a paso. Entonces, aquí está si se tiene Internet. Si no, entonces, en caso de no contar con acceso a Internet ni herramientas TIC, deberán contestar las siguientes preguntas para calcular la huella hídrica de cada hogar. Entonces, nos dan una tablita de referencia que está pues, en la guía que yo les envío. Esta tablita de referencia nos va a servir para contestar las preguntas que nos dicen acá, que funcionan pues como si fuera una calculadora manual. Entonces, nos dice esta tablita de referencia. Un balde promedio tiene una capacidad aproximada de 10 litros, ¿cierto? Una ducha de 10 minutos consume aproximadamente 200 litros de agua. Un tanque de un baño no ahorrador en promedio gasta 6 litros de agua en cada descarga. Una llave de lavaplatos abierta en un minuto descarga 5 litros de agua aproximadamente. Consumo de lavador. 5 kilos de ropa consume entre 39 y 52 litros de agua. 7 kilos de ropa consume entre 42 y 62 litros de agua. Una carga de mayor capacidad consume más de 90 litros de agua. Entonces, tenemos que tener presente esta tablita y esta información para poder responder pues, estas preguntas. Entonces, dice, por ejemplo, acá,
¿En qué momento del día toma un baño? Marcar más de una opción de ser necesario. Entonces, digamos, en la mañana, listo, los chicos le dan en la mañana, ¿cierto? Ahora aquí, aproximadamente, o sea, un aproximado, ¿cuánta cantidad de agua gasta al tomar un baño? Entonces, vamos a ir a la tablita de referencia acá, entonces vamos a buscar. Una ducha de 10 minutos consume aproximadamente 200 litros de agua. Entonces, no que yo me demoro 20 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicar, ¿cierto? Entonces ya no serían por 10, sino serían por 20. Serían 400 litros y esto es lo que nosotros tenemos que responder acá para que nos salga la próxima, ¿cierto? Miren, de acuerdo a esta tablita, entonces no son 10 minutos, son 20, entonces se nos multiplica aquí, ya no serían 200, serían 400 litros de agua y sería lo que tenemos que poner acá. ¿Cuántas veces al día se va al baño? Entonces, digamos 2 veces. Entonces, miremos aquí un tanque de baño no ahorrador en promedio gasta 6 litros de agua. Entonces, si yo voy 2 veces al baño y bajo las 2 veces la cisterna, entonces estoy usando 12 litros de agua, porque dije aquí que 2 veces aquí, entonces vamos a colocar 12 litros, ¿cierto? Y así sucesivamente con respecto a las otras preguntas, porque todas van enfocadas a esta tablita que tenemos acá, porque tenemos esos valores de referencia. Al final, lo que hacemos nosotros es sumar todas las que dicen litros. Todo lo que dice litros, lo que hacemos es que ellos lo sumen, ¿cierto? Si nos dan más de 100, tenemos una huella hídrica alta. Pues para eso ustedes deben pues tener el resultado de alto, medio y bajo, ¿sí? O sea, hacerlo previamente para poder darles el resultado a ellos. Entonces, en esa calculadora eh, que yo les dejé ver ahorita. Entonces, si es medio, va de 100 a 50 y si es bajo, es de 50 a 0. Entonces, si es más de 100, es alto, como lo vemos acá. Entonces, bueno, no sé cómo ven esta partecita, tenemos preguntas, está fácil, está difícil, mis profes. Se ve fácil, se ve bien. Sí, no. Sí, no hay que bañarse como los franceses. Bueno, listo. Entonces ahí están las dos opciones, ahí en el grupo les envié los dos enlaces porque igual ustedes deben hacerlo previamente. Después de que nosotros ya hicimos el cálculo de la huella hídrica, ¿cierto? Nosotros podemos hacer unas preguntas de reflexión con ellos. Entonces, conoce cuál es la fuente de abastecimiento donde proviene el agua que consumes, si sabe cuáles son, sí, como para entrarlas en conciencia en esa reflexión con estas preguntitas que dicen aquí, pautas para la reflexión y la evaluación. ¿Qué es lo importante? Después de que nosotros hacemos también esta reflexión con ellos, con estas preguntitas que aparecen acá, vamos a formar grupitos de 5 personas, donde cada una de estas personas va a tener un rol específico. Uno va a ser el coordinador, que será la persona encargada de velar por la participación de todos los integrantes del grupo, es la persona que se asegurará que el objetivo de la actividad y el diseño final se realice. ¿Cuál es el objetivo del grupo? Que realice el concéntrese con base a la información de las recomendaciones que ellos deben tener en cuenta para reducir el consumo de agua o reducir la huella hídrica. Entonces, pilas porque la idea es que nosotros también como docentes les llevemos la información o si ellos tienen la capacidad de buscarla en internet, pues súper bien, sería lo ideal. Si no, nosotros debemos pues, llevarles la información un poco en físico o en fotos o bueno, como les esté ya más fácil a ustedes. El investigador será la persona encargada, exacto, de buscar en la web o indicar con sus demás compañeros sobre la información relevante, el cuidado del agua y formas para su protección. Entonces, esta es la información que les digo que ustedes, pues, ojalá se las puedan suministrar, sea pues en físico o sea, pues, que tengan los recursos para acceder a Internet, ¿cierto? El analista de datos, este rol tiene como responsabilidad analizar los valores de la huella hídrica y determinar soluciones viables para la reducción del consumo. Entonces, esta persona
le va a pedir a los demás integrantes del grupo que le cuenten cuál fue el resultado y cuáles son las posibles soluciones que también ellos plantean, ¿cierto? Y en qué puntos específicamente se puede reducir aún más, ¿cierto? Líder de innovación y creatividad, entonces será la persona encargada de escuchar activamente y plasmar ideas sobre el cuidado del recurso hídrico en cada una de las fichas del Concéntrese. Entonces, ¿qué es un Concéntrese? Recordemos a Pacheco, decía la vez pasada, que es el jueguito en el que buscamos una pareja, ¿cierto? Buscamos una pareja que tenga la misma información o información relacional. Entonces, cuando ya el grupo defina cuáles son esas acciones en las que se puede disminuir la huella hídrica, entonces van concretándolo en los papelitos del Concéntrese. Y el relator tiene una función principal de mostrarle al resto de sus compañeros y al docente el proceso realizado desde el cálculo, o sea, es el que va a socializar y la actividad con el docente y con sus demás compañeros. Entonces, vamos entonces a poner en práctica ya como tal el tema de lo del Concéntrese. Entonces, para eso les pedí a ustedes esos papelitos, tijeras. ¿Listo? Aquí está el paso a paso. Por supuesto, está el paso a paso. Entonces, vamos a cortar este Concéntrese que nos viene súper cortico. Es para hacer 3 parejitas nomás en este momentico. Vamos a cortar entonces 6 cuadritos, pueden ser de unos 10 centímetros cada uno, ¿cierto? De acuerdo, pues ya como ustedes lo quieran hacer, no hay una medida específica acá, solamente que hayan 10 cuadritos. Entonces, ¿Del mismo color? no necesariamente, puede ser de diferentes colores, mejor que sea de diferentes colores. Pero así se memoriza más fácil qué color va con cuál color. No. Como su merced lo vea mejor, aquí no hay, digamos, un específico, no, hay personas que lo hacen de diferentes colores y hay otras personas que lo hacen de un solo color. Ya cada uno decide. Ok. Listo. Entonces, en este momento vamos a hacer nuestros 6 cuadritos, Hay personas que, digamos, esta semana que lo hemos hecho, que, bueno, hacen más de 6 cuadritos, ¿cierto? Que hacen más parejitas de cuadritos, lo pueden hacer también ustedes del tamaño que quieran, ese Concéntrese, ¿listo? ¿El ancho y el largo es alguna medida específica? No, señora, yo lo sugerí 12 centímetros, 10 centímetros, perdón. Si tú quieres hacer más parejitas, lo puedes hacer, o sea, si quieres hacer 8 o 10, perdón, estas son 3 parejitas, si quieres hacer 5 o 6, no hay problema, ¿listo? Ya como tú lo quieras manejar en ese aspecto. Gracias. Aquí para ustedes nos piden que sean mínimo 3 parejitas, o sea, 6 papelitos. Listo, profe Hugo, muy bien. Aquí voy colocando, listo, ya tiene sus papelitos cortados ahí. Bueno, para que vaya adelantando, profe. Entonces, su merced puede ir haciendo el cálculo de su huella hídrica para que le salgan las recomendaciones, lo que les mostré ahorita, y pueda empezar a colocar esas recomendaciones para la disminución de la huella hídrica. Recuerden que deben haber 2 papelitos, o sea, mejor dicho, que la información debe repetirse pues 2 veces, ¿cierto? Como lo vemos acá. Perdón, yo por aquí no, ¿cierto? Aquí entonces les estoy mostrando una información, digamos que ya como ejemplo, que incluso la podemos tomar si queremos,
que dice 4.500 litros para 300 gramos de carne de res, y aquí está repetida, porque recuerden que la idea del concéntrese es buscar la pareja que se tiene, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarla, tenemos que colocarle esta información repetida, ¿listo? Es buscar la pareja que corresponda. Aquí se las dejo, digamos. Y por el otro lado tenemos el resultado de nuestra huella hídrica. Cuando ya tenemos como el que el profe Hugo por aquí me acabó de enviar, ya saben que bajamos la pantalla y dice aprender cómo disminuir la huella hídrica y nos va a salir las recomendaciones. Bueno, la idea es que le coloquen el nombre a ese concéntrese, que se llame huella hídrica o sendero del agua. Entonces, con otro papelito, otra tirita de color, y los peguemos sobre una superficie. Si tienen, pues, un cartón, o si tienen, bueno, una superficie, no importa, con la cintita para que puedan tomarle la foto. ¿Listo? Hay personas que usaron, por ejemplo, imágenes para relacionar la información. Venga, les envío un ejemplo aquí al grupo de unas que hicimos esta semana, para que ustedes puedan ver. Esto fue con el grupo 19, me parece. O el grupo 13. Ah, sí, es el grupo 13. Miren, hay personas que hicieron imágenes, por ejemplo. Aquí les envío un ejemplito. Que lo hicieron así con imágenes. Ah, listo, la profe. Listo, ya lo tiene ahí. Lo cubriste todo, mi profe, es que profe dio, o sea, es que no se ve como tanto la información. No es tan clara en la foto. No, tengo que llenar la información, todavía no la he llenado. Ah, yo sí, ¿dónde está la información? No, listo, ahí va súper, listo. Listo. La información, recuerden que la pueden sacar también de lo de la aplicación. Miren, yo cambio por aquí un momento con la pantalla, y en la aplicación, aquí está. Ah, también pueden usar estas, ¿listo? La idea es que usemos estas que nos salen ahí, o si queremos pues indagar sobre más, lo podemos hacer.
Ya yo les envío una fotico de esto al grupo para que lo tengan. Listo, entonces al grupo les envié también esas recomendaciones por si quieren tenerlas en cuenta en su concéntrese. Recuerden que el título dice huella hídrica, ¿cierto? El título del concéntrese puede ser huella hídrica. Ahora bien, ustedes hacen este mismo ejercicio con los estudiantes en los grupos, ojalá en los grupos, y debemos hacer 5 concéntrese diferentes para la implementación con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tienen que salir 5 concéntrese diferentes. Cuando tú dices 5 concéntricos diferentes, quiere decir, cada estudiante tiene un concéntrice diferente porque obvio que él hizo un concéntrice diferente. Sí. O sea, mejor dicho. O las preguntas no pueden coincidir una Ok. antes con otros. La idea es que sean diferentes, así sean las preguntas, las recomendaciones que coincidan, pero tienen que ser 5 diferentes. En lo posible que sean diferentes las recomendaciones para que puedan rotarlos y jugarlos entre ellos, ¿cierto? Que no les salga la misma información. Pero para efecto de sus evidencias, deben ser 5 fotos de 5 concéntrese diferentes. Pero O si sea, cada estudiante hizo su concéntrese, pues obvio que son 14 o 15. sí, claro, es lo ideal, pero ustedes saben que mínimo son 5. Sí, así, sí, señora. Si su merced, si los 15 le hicieron el concéntrese cada uno, genial. Si no, entonces como les pasa a muchos profes, entonces al menos 5 diferentes. Ok. Vale, mi profe, yo quisiera ver cómo van, me van tomando fotico cuando ya lo tengan listo, ¿vale? Por aquí voy volviendo a proyectar aquí la guía. Pueden tomar también la información que les estoy proyectando aquí, también lo pueden hacer. Profe, ¿puede volver a colocar la imagen que tenía ahorita de unas recomendaciones? Un La de las momentito. recomendaciones, listo. Listo. Sí, si la necesita quitar, ya la puede quitar. Vale, mi profe. Ahí al grupito también les envié la foto de estas recomendaciones por si quieren tenerlas ahí.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Quiero ver cómo esas foticos. Les voy a enviar la plantillita por si tienen las fotos ahí. ¿Ya listas? Ya saben que todo se sube en la plantilla, se guarda, organizamos las fotos y se guarda en PDF, ¿no? Esta es la plantillita. Bueno, mis profes, listo. Pues mire, fíjense que el objetivo de nuestra sesión del día de hoy se cumplió. La idea es que ustedes ya terminen de organizar su concéntrese, le tomen la foto, lo suban en la plantillita. Voy a hacer un recorderis rápidamente de cómo se sube y en dónde se sube para que lo tengamos ahí en cuenta y podamos ir ya finalizando nuestra sesión. Entonces, nosotros vamos
Bueno, página principal, ruta 2. Vamos a la parte de experimentar, bajamos y ya vamos a buscar en la semana número 4. ¿Listo? Semana número 4. Encontramos el material que les socialicé sobre la fase de imaginar del Design Thinking, el videíto que les mostré ahorita, y en las actividades de aprendizaje. Entonces encontramos los 3 enlaces para subir las evidencias de esta semana. Entonces, en el primero, pues los 2 puntitos de la fase imaginar, ¿cierto? Ya saben que lo abren acá. Apropiate la experiencia creativa, el juego. Entonces, aquí vamos a subir en el segundo, subimos el concéntrese que nosotros como docentes hicimos el día de hoy. Voy a cambiar un poquito aquí, un momentico, mi rol a estudiante para mostrarles cómo se ve. Entonces le sale pues el mismo cuadrito con la plantillita en PowerPoint, la que les envié incluso al grupo. Está el criterio de calificación y le dan agregar entrega. Vuelven y lo bajan y arrastran su archivo PDF, la plantilla PDF, la plantilla PowerPoint convertida en PDF aquí y le dan guardar cambios. Listo. Entonces, por aquí me devuelvo. Semana 4, y mire, ya vamos en la semana 4. Ya nos falta poco, ya nos falta poco. Y ya saben que el tercero es la de los estudiantes, la plantilla de los estudiantes, que ustedes también ya la conocen. Si no, ya saben que me la piden, con gusto les colaboro. ¿Listo, mis?
Listo, mis profes. Bueno, entonces así terminaría la experiencia del día de hoy. Ya les queda solamente subir la plantillita y cualquier cosa me van avisando, ¿listo? Bueno, feliz día para todos, que estén muy bien, se me cuidan mucho y me van avisando, ¿listo? Que estén muy bien. Chao, mis profes. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Muchas Chao. gracias. Muy paciente. Vale, que estén muy bien. Ok. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.